secretos ocultos guardaba la Madre Teresa bajo su fachada de santidad? Descubre los misterios detrás de la figura icónica del siglo XX en una exploración que desafía lo convencional. Suscríbete para desvelar un relato fascinante y revelador sobre una de las figuras más enigmáticas de la historia reciente. La vida de la Madre Teresa comienza en Skopje, Albania, el 26 de agosto de 1910. Desde temprana edad, Agnes Gongsha Bojakshiu mostró una inclinación profunda hacia la fe y el servicio. Criada en una familia católica devota, su educación religiosa fue moldeada por la influencia de los padres jesuitas y las enseñanzas de la Iglesia. Desde sus primeros años, Agnes demostró una sensibilidad especial hacia los menos favorecidos. Una anécdota reveladora cuenta que a los 12 años, al presenciar la pobreza en las calles de Skopje, sintió un llamado interior. Esta experiencia precoz no solo despertó su compasión, sino que sembró las semillas de su futura vocación. El impacto de este momento inicial resonó a lo largo de su vida, guiándome hacia una devoción inquebrantable por los más necesitados. Este episodio, enraizado en su infancia en Albania, no solo marcó el inicio de su camino hacia la santidad, sino que también ilustró la fuerza de su convicción desde una edad temprana. La Madre Teresa encontró inspiración en Lucas, capítulo 10, versículo 27, que enseña el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Este principio fundamental de la enseñanza cristiana se convirtió en el faro que guió su vida. Desde su niñez, Agnes se sintió impulsada por este llamado, influenciada por la observación directa de la desigualdad y el sufrimiento humano en su entorno. La vocación de la Madre Teresa no se limitó a un simple deseo de ayudar. Fue una respuesta profunda a un imperativo espiritual. La semilla sembrada en su corazón infantil germinó con el tiempo, llevándola a tomar una decisión radical que cambiaría su vida y la de millones de personas alrededor del mundo. En resumen, la infancia de la Madre Teresa estuvo marcada por una precoz sensibilidad hacia la injusticia y la necesidad, alimentada por su formación religiosa y su firme convicción en el amor al prójimo como expresión suprema de la fe cristiana. Este capítulo inicial no solo revela los cimientos de su futura obra, sino también los misteriosos hilos que tejen su identidad espiritual única. Mateo, capítulo 6, versículo 24, establece: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Este principio bíblico resonó de manera profunda en la vida de la Madre Teresa, cuya obra pública contrastaba significativamente con su vida privada, marcada por conflictos internos y dudas espirituales que pocas veces salieron a la luz pública. La figura de la Madre Teresa, conocida por su incansable labor humanitaria y su devoción a los pobres, también enfrentó críticas y controversias en vida. Detrás de la fachada de santidad y caridad se escondían aspectos menos conocidos y más oscuros de su vida personal y su relación con la Iglesia y el mundo exterior. A pesar de su firme compromiso con la ayuda a los más desfavorecidos, la Madre Teresa experimentó una intensa lucha interior. Algunos biógrafos han documentado sus cartas y diarios privados, revelando momentos de profunda crisis espiritual y dudas sobre la presencia de Dios en su vida y en su trabajo. Estos registros muestran a una mujer atormentada por la sensación de estar abandonada por Dios, enfrentando un vacío espiritual que contrastaba drásticamente con la imagen pública de fortaleza espiritual que proyectaba. El contraste entre su imagen pública y su vida privada suscitó críticas y cuestionamientos. Algunos contemporáneos y críticos argumentaron que su trabajo estaba motivado más
por el deseo de imagen y el reconocimiento público que por un genuino amor y compasión por los pobres. Las críticas se centraron también en la calidad de los cuidados médicos y las condiciones en sus casas para los moribundos, acusando a su organización de descuidar estándares básicos de atención médica. A medida que su fama crecía, también lo hacían las expectativas y las responsabilidades. La Madre Teresa enfrentó desafíos éticos y morales en la gestión de los recursos y las donaciones recibidas para su obra. Aunque se destacó por su austeridad personal y su rechazo de las comodidades materiales, surgieron preguntas sobre la gestión financiera de su orden religiosa y el destino de los fondos donados. Este capítulo revela una faceta más compleja y humana de la Madre Teresa, lejos de la narrativa simplificada de heroína altruista. Su vida estuvo marcada por la lucha interna entre la fe y la duda, el servicio desinteresado y las críticas implacables. En lugar de presentar una imagen unidimensional de santidad, este enfoque invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana y espiritual, explorando los límites y las contradicciones de la devoción religiosa en el contexto del servicio a los demás. Juan, capítulo 14, versículo 12, registra las palabras de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo ha sido citado en relación con la Madre Teresa y los supuestos milagros que se le atribuyen, desencadenando debates sobre la fe, el escepticismo y la naturaleza de los fenómenos inexplicables asociados con su vida. La figura de la Madre Teresa está rodeada de historias de milagros y curaciones inexplicables que se han difundido ampliamente, desde testimonios de personas que afirman haber experimentado mejoras milagrosas en su salud después de orar junto a ella, hasta relatos de personas atribuyendo su recuperación a su intervención espiritual. Los relatos de milagros han contribuido a su reputación como una figura santificada. Los defensores de la Madre Teresa argumentan que estos eventos son evidencia de su conexión especial con lo divino y su capacidad para interceder en nombre de los necesitados. Citando Juan capítulo 14, versículo 12, sostienen que estas acciones milagrosas son manifestaciones de la promesa de Jesús de que aquellos que creen en Él realizarán obras aún mayores. Sin embargo, los críticos y escépticos plantean interrogantes sobre la veracidad y la interpretación de estos supuestos milagros. Cuestionan si los relatos están basados en evidencia sólida y si pueden ser verificados de manera objetiva. Algunos argumentan que muchos de estos casos podrían atribuirse a fenómenos naturales, efectos placebo, o la tendencia humana a buscar explicaciones espirituales para eventos fortuitos. El debate sobre los milagros asociados con la Madre Teresa también se extiende a consideraciones éticas y teológicas más amplias. ¿Qué papel juega la fe personal y la percepción en la interpretación de eventos extraordinarios? ¿Cómo se equilibra la búsqueda de pruebas empíricas con la dimensión espiritual de la experiencia humana? Estas son preguntas que continúan provocando reflexión y discusión entre académicos, teólogos y creyentes. Además de los testimonios individuales, la Iglesia Católica ha examinado algunos de estos casos en el proceso de canonización de la Madre Teresa. El proceso de beatificación y canonización requiere la verificación de al menos 2 milagros atribuidos a su intercesión, lo cual ha sido motivo de escrutinio riguroso por parte de las autoridades eclesiásticas. En última instancia, el capítulo sobre los milagros asociados con la Madre Teresa invita a una exploración profunda de la intersección entre lo divino y lo humano, la fe y la evidencia, y la complejidad de las interpretaciones espirituales
en el contexto de la atención médica y el bienestar personal. Más allá de los relatos individuales, plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe y la búsqueda de lo trascendental en el mundo contemporáneo. ¿Cómo puede el sufrimiento ser un camino hacia la redención? El capítulo El misterio del sufrimiento aborda la perspectiva de la Madre Teresa sobre el dolor humano, inspirado por el versículo de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración bíblica refleja la convicción de la Madre Teresa de que el sufrimiento puede ser transformador y revelador de la gracia divina. La Madre Teresa dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los más desamparados, viendo en cada acto de compasión una oportunidad para experimentar y compartir la gracia de Dios. Su enfoque hacia el dolor humano no fue meramente paliativo, sino también espiritualmente enriquecedor, creyendo que el sufrimiento unía a las personas con Cristo y redimía sus almas. Sin embargo, este enfoque no estuvo exento de críticas. Algunos cuestionaron si su comprensión del sufrimiento era demasiado simplista o incluso insensible frente a la realidad del dolor extremo. La crítica más frecuente fue que, al celebrar el sufrimiento como una vía de unión con Cristo, podría haber minimizado la necesidad de abordar las causas subyacentes del sufrimiento humano y de buscar soluciones tangibles. La Madre Teresa también enfrentó su propia batalla personal con el sufrimiento. Aunque públicamente mantuvo una imagen de fortaleza y confianza en la gracia divina, sus escritos personales revelan momentos de profunda angustia espiritual y sentimientos de oscuridad interior. En sus cartas y diarios describió períodos de sentirse abandonada por Dios, un conflicto interior que contrastaba fuertemente con su imagen pública de serenidad y fe inquebrantable. Su experiencia del sufrimiento no fue meramente teórica, fue vivida y compartida en las trincheras de la pobreza y la enfermedad en Calcuta y más allá. La presencia constante del dolor y la miseria le recordaba la fragilidad de la vida humana y la necesidad urgente de amor y compasión. Para la Madre Teresa, cada acto de servicio a los que sufren era una forma de llevar consuelo y esperanza, incluso cuando sus propios interrogantes internos persistían. En retrospectiva, el enfoque de la Madre Teresa sobre el sufrimiento desafía las concepciones convencionales, invitando a una reflexión más profunda sobre el significado del dolor en la vida humana y su papel en la búsqueda de la verdad espiritual. Su legado no solo es de caridad y compasión, sino también de una profunda exploración de los misterios del sufrimiento y la redención, cuestionando e inspirando a generaciones sobre cómo enfrentar el dolor y encontrar significado en la lucha humana. ¿Cómo se ha visto afectado el legado de la Madre Teresa por las controversias que la rodearon? El capítulo El legado controvertido examina críticas profundas y debates éticos que han acompañado a la figura de la Madre Teresa, inspirado por el versículo de Mateo, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Esta enseñanza de Jesús invita a reflexionar sobre la percepción pública y las críticas hacia una de las figuras religiosas más reconocidas del siglo XX. A lo largo de su vida y después de su muerte, la Madre Teresa ha sido objeto de intensos escrutinios y controversias. Uno de los puntos más debatidos ha sido la gestión de los recursos y fondos donados a su orden, las misioneras de la caridad. A pesar de su imagen de austeridad personal, se han planteado preguntas sobre la transparencia y el destino de las donaciones recibidas, y si fueron utilizadas de manera eficiente para los fines declarados de ayudar a los pobres.
Las críticas también han abordado las condiciones de los hospicios dirigidos por las misioneras de la caridad, especialmente en lo que respecta a la calidad de la atención médica y el tratamiento de los pacientes. Algunos informes han sugerido que las condiciones en estos lugares eran demasiado austeras y que las prácticas médicas no siempre cumplían con los estándares adecuados, lo que generó preocupaciones sobre la calidad de vida de los pacientes. Además de las preocupaciones prácticas, también se han planteado cuestiones éticas sobre la motivación y el impacto de la obra de la Madre Teresa. Algunos críticos argumentan que su enfoque hacia los pobres y los enfermos, aunque inspirador en su compasión, podría haber perpetrado una narrativa de la caridad que no aborda adecuadamente las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Las decisiones éticas de la Madre Teresa, incluyendo su postura sobre temas sociales y políticos, también han sido objeto de controversia. Su oposición al aborto y su crítica a métodos anticonceptivos, en línea con la doctrina católica, generaron tanto apoyo como críticas. Algunos argumentaron que estas posturas reflejaban un enfoque rígido y conservador que podría haber limitado su capacidad para adaptarse a contextos sociales y culturales cambiantes. El legado de la Madre Teresa, por lo tanto, está marcado por una compleja intersección de admiración y crítica, inspiración y cuestionamiento. Su vida y obra continúan provocando debates sobre la verdadera naturaleza de la caridad y el sacrificio, la gestión de recursos en organizaciones benéficas y la responsabilidad social de las figuras religiosas prominentes. En última instancia, el análisis del legado controvertido de la Madre Teresa nos invita a considerar cómo evaluamos y juzgamos las acciones de quienes se dedican al servicio de los demás. Nos recuerda la importancia de mantener un diálogo abierto y equilibrado sobre las complejidades del compromiso social y espiritual, buscando siempre comprender tanto los logros como las fallas en la búsqueda de la justicia y la compasión verdaderas. ¿Qué secretos y revelaciones aguardan en los archivos privados de la Madre Teresa? En el capítulo El silencio de los archivos, se adentra en la búsqueda de documentos ocultos y correspondencia personal que podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre su vida y legado, inspirado por el versículo de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. A pesar de ser una figura pública durante décadas, la Madre Teresa mantuvo muchos aspectos de su vida y trabajo en privado. Su correspondencia personal, diarios y otros documentos personales se convierten en el foco de este capítulo, que busca arrojar luz sobre aspectos menos conocidos de su motivación, desafíos personales y decisiones cruciales. Entre los documentos más reveladores se encuentran sus cartas a sus consejeros espirituales y líderes de la Iglesia, donde discutía temas íntimos como su relación con Dios, sus luchas internas y la dirección espiritual de su obra. Estos escritos no solo ofrecen una ventana a su mundo interior, sino que también plantean preguntas sobre la naturaleza de su fe y cómo la vivió en medio de los desafíos diarios. Además de su vida espiritual, los archivos también pueden contener información sobre la gestión de las misioneras de la caridad y sus decisiones administrativas. La organización enfrentó críticas por la gestión de fondos y la calidad de los cuidados en sus hospicios y centros de atención. La revelación de documentos adicionales podría proporcionar una visión más clara de cómo se manejaron estos aspectos críticos de su obra. La intriga sobre lo que podría estar oculto en los archivos de la Madre Teresa también plantea preguntas sobre la naturaleza de la memoria histórica y la construcción de figuras públicas.
¿Cómo se selecciona y presenta la información sobre una figura tan influyente y controvertida? ¿Qué aspectos de su vida y obra han sido deliberadamente omitidos o subestimados en la narrativa pública? Este capítulo no solo busca descubrir detalles ocultos, sino también desafiar las percepciones establecidas sobre la Madre Teresa. La complejidad de su legado, marcado por admiración y crítica, sugiere que hay más por descubrir y comprender sobre su impacto en la historia y en la conciencia colectiva. En última instancia, la exploración de los archivos secretos de la Madre Teresa invita a una reflexión más profunda sobre la verdad histórica y la memoria cultural. Nos recuerda que incluso las figuras más veneradas pueden tener aspectos desconocidos y controversiales, y que la búsqueda de la verdad requiere una mirada crítica y comprensiva hacia el pasado. En el capítulo final, El misterio revelado, nos sumergimos en una revelación contemporánea que desafía la percepción establecida de la Madre Teresa, inspirado por el versículo de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Este capítulo tiene como objetivo presentar nueva evidencia o testimonios que podrían alterar nuestra comprensión de esta figura icónica del siglo XX. A lo largo de las décadas, la Madre Teresa ha sido objeto de admiración, pero también de críticas y controversias. Su vida y obra han sido interpretadas de diversas maneras, y nuevas revelaciones podrían arrojar luz sobre aspectos hasta ahora desconocidos. ¿Qué más podría emerger de los archivos y testimonios relacionados con ella? ¿Cómo podría esto cambiar nuestra visión de su legado? La búsqueda de la verdad sobre la Madre Teresa continúa intrigando a historiadores, teólogos y seguidores por igual. Las nuevas pruebas podrían reforzar o desafiar las narrativas establecidas sobre su motivación, su impacto en la sociedad y su legado espiritual. Este capítulo final invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia humana y cómo nuestras percepciones pueden evolucionar con el tiempo y la nueva información disponible. Explorar el legado de la Madre Teresa no solo es una mirada retrospectiva a una vida extraordinaria, sino también una oportunidad para examinar nuestras propias percepciones y prejuicios sobre las figuras históricas. ¿Cómo evaluamos el impacto duradero de sus acciones y enseñanzas? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo en un mundo que continúa enfrentando desafíos similares a los que ella dedicó su vida a abordar? Si deseas profundizar más en la vida y el legado de la Madre Teresa, te invito a suscribirte para recibir contenido adicional sobre figuras históricas y temas de reflexión profunda.